El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por la sintonía. Gracias por estar junto a nosotros. En esta semana, hoy es miércoles de ceniza, el inicio de la cuaresma para el mundo católico, que nos llevará pues luego de 40 días a la Semana Santa o Semana Mayor. Y obviamente dentro de lo que hay que comentar y hay que seguir obviamente con los temas políticos, estamos expectantes de lo que puede ocurrir al final con la proclamación de los resultados numéricos de este proceso electoral, que evidentemente ha tenido sus complejidades, ¿no? Desde la propia organización y ahora mismo la proclamación de los resultados, que todavía va a tardar. Les decía, yo les alertaba, hoy tendremos 3 visiones distintas: Pachakutik, UNES y Creo, sobre lo que está pasando a nivel electoral. Y empecemos por Pachakutik. Cecilia Velázquez tiene la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Ella es la subcoordinadora nacional del movimiento Pachakutik, lista 18. Cecilia, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿me escucha? Buenos días. A ver, tengo algún problema, no se le escucha. Sí está ella conectada, pero no se le escucha el audio, DJ. No sé si puede hablar, Cecilia, por favor. Ahí hablé. Buenos días, Fabricio. Está bien bajo, ya le vamos a corregir. Deme un segundito, por favor, que es un tema técnico nuestro. La tenemos bien con la imagen. Vamos a corregir justamente el tema del audio, el tema de nuestra conexión, para poder dialogar con nuestra invitada, Cecilia Velázquez, quien es la subcoordinadora nacional del movimiento Pachakutik. A ver, ¿me escucha ahí, Cecilia? Le escucho perfectamente. Ahí estamos, perfecto. Era solo de subir el volumen. Muchas gracias. Cecilia, ¿cómo le va? Gracias por la gentileza. A ver, voy directo a la pregunta. Ayer el Consejo Nacional Electoral no hubo una resolución para dar paso al recuento de los votos. Había un proyecto de informe que fue preparado por el área jurídica, que aceptaba parcialmente la reclamación presentada por el candidato presidencial Yacu Pérez, pero finalmente ese informe no fue aprobado y por ende no habrá recuento de votos. ¿Cómo tomó esta noticia el movimiento Pachakutik, Cecilia? Buenos días, Fabricio, y buenos días al Ecuador. En realidad, nosotros simplemente lo que hicimos ayer de escuchar y de ver que una vez más ha sido burlada la voluntad del pueblo ecuatoriano por aquellos que conforman el Consejo Nacional Electoral. Este pedido no solamente es de 2 personas, de Yacu Pérez y Guillermo Lazo, es un pedido del Ecuador para que se transparente el proceso de elecciones y que no, lo único que decimos es que no quede una sola pizca de duda que hay fraude, pero el día de ayer en la noche esto queda como consumado, que el fraude continúa, pero nosotros aún todavía tenemos algunos otros recursos y le vamos a demostrar al país que no se juega con la voluntad del pueblo. No es situación de 2 organizaciones políticas, es del pueblo en general que está reclamando que haya transparencia de su voto, que respeten la voluntad del pueblo ecuatoriano, la hemos dicho desde hace rato. Y sobre todo el consejero Verde Soto, con todos sus argumentos técnicos, que puede tener razón, pero tiene que dar respuesta al país. La honestidad está por encima de los aspectos legales incluso. Y esto fue un acuerdo nacional transparente delante de todos los medios de comunicación. Igualmente la actitud, nada profesional, nada de una autoridad electoral, nada de un juez que digamos en estos procesos electorales, del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Así no se resuelven las crisis del país. En manos de los 5 señores consejeros y especialmente de los 3 señores consejeros está de que el país vuelva a la calma y pueda inaugurar la honestidad. Usted está diciendo que el fraude está consumado. Ustedes insisten en que se está haciendo fraude. Por supuesto que hay fraude, por supuesto que hay un fraude sistemático desde las mesas hasta el sistema informático electoral. Por eso nosotros, de acuerdo a las instancias respectivas, habíamos solicitado que se haga un examen forense al sistema informático electoral.
Igualmente habíamos dicho que ya haya el reconteo donde la hemos presentado evidencias, no es de 70 ni 80 actas con las que está diciendo, son cientos y cientos y cientos de actas de inconsistencia, y que una cosa consta en las actas originales y otra cosa están digitadas, otros son los resultados. Eso la hemos demostrado, pero obviamente como esto iba a quedar al descubierto de quienes hicieron todas esas travesuras, pues claro, ahora utilizaron la parte legal, entre comillas, y abstenerse para no dar una salida para la transparencia que el Ecuador está solicitando. A ver, pero en el informe que fue rechazado por el consejero Luis Verde Soto, de hecho él propuso que se devuelva el informe y como no se devolvió finalmente, esto no ocurrió, decidió salirse de la sesión, pero él advertía que en el informe se aceptaba parcialmente la propuesta de Yacu Pérez. O sea, revisando el informe, ¿qué decía en la parte resolutiva? Aceptaban parcialmente la propuesta de Yacu Pérez, disponían la apertura o el recuento de actas en el 100% de Guayas y en el 50% en 16 provincias del país, el resto de la costa, 6 provincias de la costa y 10 provincias de la sierra, pero de forma aleatoria. Entiendo que en su comunicación, en su pedido, Yacu Pérez había planteado que se recuente específicamente actas, pero acá se planteaba de forma aleatoria y que se excluyan a las actas que ya fueron recontadas. ¿Esta salida tampoco era la más viable contenida en ese informe que finalmente no se aprobó, Cecilia? Por supuesto, el informe no está aprobado ni desaprobado, está en el limbo. ¿Eso es adecuado? ¿Esa es una respuesta que el país esperaba? Pues no, son autoridades electorales, tienen que dar una respuesta en términos de honestidad, en términos de transparencia, en términos de coherencia, no solamente en términos jurídicos, que también es válido, pero el Ecuador está exigiendo esto, que haya el reconteo. Pero digo, nosotros habíamos planteado, y además fue aceptado, no es una petición de Yacu Pérez unilateral, es un planteamiento público delante de los 4 jueces de manera presencial que estuvieron en este diálogo nacional. Entonces también ahí podía haber dicho, los señores consejeros, señores, no estábamos de acuerdo en la propuesta, entonces la de ustedes desde entonces la contrapropuesta de los jueces, lo que sea, porque era una mesa de diálogo. Podían haber dicho, hagamos de manera aleatoria, lo que sea, pero al final tenían que dar una respuesta al país y no la dieron. Ya, yo lo que le preguntaba es, si se aprobaba el informe como había sido concebido, aceptando parcialmente, no totalmente lo que pedía Yacu Pérez, igualmente para ustedes hubiese sido válido, aunque no se hubiese aceptado la totalidad de lo que pidió el candidato Yacu Pérez. El pueblo ecuatoriano fue testigo de los acuerdos, y el acuerdo dice claramente el 100% del reconteo en la provincia del Guayas y el 50% en las 16 provincias del país. No se dijo solamente de las actas válidas o de las que ya se revisó, el 50% de las actas de las 16 provincias. Ese fue el acuerdo nacional. Entonces, debo entender que el informe tampoco les satisfacía a ustedes. Nosotros somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. No podemos dar un pie atrás cuando el pueblo estuvo permanentemente vigilante al diálogo y a las conclusiones a las que se llegó y que fue leída y resumida por el propio Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, no hubo resolución y ayer mismo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en una entrevista con un medio internacional, dijo que sin esta resolución no hay recuento y que va a proseguir el escrutinio. Se amplió 4 días adicionales el plazo para la finalización y la programación de los resultados numéricos. Uno entendería que de aquí en 4 días ya tendremos los resultados numéricos y esos resultados van a decir que los finalistas son Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Con esa proclamación se abre la posibilidad de que ustedes puedan presentar recursos jurídicos impugnando los resultados electorales ante el CNE y posteriormente acudir con apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Ese va a ser el camino o hay otros recursos que ustedes podrían seguir, Cecilia? Nosotros agotaremos todos los recursos
jurídicos y legales que nos da la Constitución y el Código de la Democracia, y tampoco sin descartar todas las demandas que podamos poner o interponer ante los organismos internacionales, a pesar que están los organismos internacionales de veedores, pero que no tampoco han jugado un papel importante de hacer cumplir con la democracia y con los acuerdos nacionales, y también digo, hacerse respetar esa soberanía, no lo han hecho. En ese sentido, agotaremos absolutamente todos los recursos jurídicos que nos quedan con el debido proceso, a pesar de la burla que sufrió ayer el pueblo ecuatoriano por parte de los 3 señores consejeros. Igualmente, no descartamos nuestras bases, nuestros simpatizantes, adherentes y militantes y la población en general que han convocado a la vigilia, y la hemos convocado también a una vigilia permanente. Igualmente nuestro Consejo Político Nacional se encuentra en sesión permanente, entonces no descartamos tampoco esas posibilidades de mantener en veeduría al Consejo Nacional Electoral, tanto a nivel nacional como en las delegaciones provinciales. Confírmenos, por favor, si ha comenzado una movilización de las bases del movimiento indígena hasta Quito en las últimas horas. No se trata de una movilización del movimiento indígena, aquí se trata de defender la democracia, defender lo que el pueblo ecuatoriano, el ciudadano, la ciudadana que depositó su voto el 7 de febrero. Y aquí nuestra militancia, porque nosotros respondemos a una estructura política, a una estructura social política en la que nosotros tenemos la facultad de convocarlos, y así lo hemos hecho. Ya el movimiento indígena tiene su propia estructura y su propia dirigencia, y evidentemente conocemos por los medios de comunicación que también hicieron una convocatoria de movilización en defensa de la democracia. ¿Ustedes van a respetar el resultado electoral si es que finalmente se agotan todos los recursos y se ratifica un resultado que probablemente no favorezca al candidato Yacu Pérez, Cecilia Velázquez? Nosotros vamos a respetar los resultados que quedamos en un acuerdo nacional, es decir, en el conteo, en el reconteo de la provincia de Los Ríos al 100%, y en las 16 provincias que el propio CNE los puso, el 50% en estas 16 provincias. Caso contrario, no, porque es eminente lo que están ocultando, es eminente que el fraude quieren consumarlo. Aún todavía nos quedan varios recursos y varias acciones que tomar. Mientras tanto, no pueden iniciar la campaña de cara a la segunda vuelta, porque según los resultados hasta hoy, quien pasaría a la segunda vuelta es Guillermo Lasso. Políticamente, más allá de la expectativa que ustedes tienen de que se conozcan los resultados finales, ustedes hicieron el recuento de votos, ¿cómo quedan ustedes luego de la primera vuelta, Cecilia? Nosotros quedamos totalmente bien y transparentes. Somos la segunda fuerza política en este país. Ya lo convertimos en las elecciones de los gobiernos seccionales, también en la primera fuerza política territorial. Ahora somos una segunda fuerza política nacional, y aún nuestros recursos todavía siguen de pie. Todavía nuestra lucha y nuestra resistencia sigue a pie. Vamos a demostrar y vamos a evidenciar que el Consejo Nacional Electoral no estuvo en la capacidad de evitar el fraude. El fraude es sistemático, desde las mesas hasta el sistema informático electoral. Lo vamos a demostrar a su debido tiempo, y mientras tanto, obvio que las fechas no los vamos a tocar. Aún todavía tenemos muchísimo espacio, muchísimo tiempo para poder resolver esto, y aún todavía el Consejo Nacional Electoral puede convocar a una reunión extraordinaria y rever no la decisión, porque no hay decisión. Tienen que tomar una decisión y tienen que responder frente a esa petición y que el pueblo está esperando. Ahora, ¿ustedes cómo tomaron la carta pública que hizo pública Guillermo Lasso el día domingo y que significó un intercambio de tweets con Yacu Pérez? ¿Usted cree que Guillermo Lasso rompió el acuerdo del viernes? No solamente Guillermo Lasso intentó romper todo este acuerdo, porque todo viene con piola, absolutamente todo, y nosotros obviamente el día de ayer esperábamos que los jueces del sistema electoral puedan tomar una decisión y responder de manera adecuada al país, no de manera adecuada para Yacu Pérez o para Guillermo Lasso o para el Movimiento Pachacuti,
sino para el país. Necesitamos cambiar el rumbo del Ecuador, necesitamos la paz y la tranquilidad del Ecuador, pero eso está en manos del Consejo Nacional Electoral y de aquellos que intentaron y que quieren lograrlo, de desestabilizar con sus cartas y con sus misivas y con las acciones de sus representantes en el Consejo Nacional Electoral. Y además, el contencioso electoral debe estar actuando, no puede quedar de manos cruzadas frente a esta realidad, y además no es legítima las decisiones que puedan tomar, es ilegítima porque el pueblo ecuatoriano sabe que de 5, 4 consejeros están en proceso de posible destitución. Pero yo le preguntaba a Cecilia, si los términos de esta comunicación de Guillermo Lasso del domingo para ustedes no significó una ruptura, es decir, Lasso rompió el acuerdo con Yacu Pérez, ¿o no lo toman así ustedes, Cecilia? El candidato Lasso y el candidato Pérez no son los que han tomado esa decisión. Fue Guillermo Lasso quien intentó, o más bien rompió ese acuerdo unilateral, puso cualquier excusa. Eso se llama hacer juego a todo un sistema de los 14 años que no pudieron resolver este país. Está haciendo juego a que la corrupción siga latente en el país, a que los hospitales se sigan feriando, a que los ecuatorianos sigamos muriendo porque no tenemos las condiciones para hacernos asistir en los centros médicos, porque no hay medicamentos, no hay vacunas. A eso le está haciendo juego la derecha, especialmente el candidato Lasso. Correcto, Cecilia. Estamos expectantes de lo que pasa en estas horas. Le agradezco mucho por el tiempo a Cecilia. Que tenga un buen día. A usted y bendiciones, Fabricio. Igualmente para usted. Gracias a nuestra invitada, Cecilia Velázquez, quien es parte de la dirigencia del movimiento Pachakutik. Nos ha atendido el día de hoy de forma telemática. Ella se desempeña como subcoordinadora nacional del movimiento Pachakutik. Ha insistido en que van a reiterar su pedido del recuento. Efectivamente va a haber una vigilia, dicen que van a echar mano de todos los recursos jurídicos que correspondan justamente en torno a este tema. Marca de alguna manera distancia con la decisión del movimiento indígena de movilizarse, pero ha ratificado que efectivamente hay una movilización, pero dice esa es una decisión del movimiento indígena y que Pachakutik va por cuerdas separadas. Bueno, Pachakutik es el brazo político de la CONAIE y esto es lo que está ocurriendo justamente en estas horas, cuando se ha hablado de una movilización que ha comenzado en las últimas horas desde el sur del país y que deberá llegar a Quito. Ojalá de modo pacífico, para hacer obviamente la tarea de observación y de vigilia que es absolutamente legítima, que no haya caos, que no haya anarquía y que la autoridad electoral brinde las condiciones para garantizar justamente que este proceso de escrutinio pueda llegar a un término adecuado y que exista confianza en la transparencia del proceso electoral. Complejo, pero es lo que uno aspira.